Admitir a todos. Homestuck es una como serie cómic web interactivo. Ok, aquí está. Profundidades, ya, el océano. Deep Sea Oddities. Perfecto. Vea Cells at Work, es un anime muy educativo. Le voy a echar ojo luego para mis alumnos de otra institución, me sirve. Le voy a contar el contexto. Se supone que es el cuerpo humano y las personitas son las células. Entonces, se enfrentan como a distintas cosas que son pues distintas enfermedades. Ok. Mira, está bueno. Luego tengo que explicar sobre la diabetes en otra materia o algunas enfermedades. Entonces me voy a echar un clavado. Cultura fiscal en Instagram. Perfecto. Listo. Ya son las 2:05. Siguientes recomendaciones para la siguiente clase. Bueno, anuncio parroquial. Seguramente algunos de ustedes ya observaron en el Classroom que les puse una tarea. Esta tarea va a consistir en realizar un meme ñoño, porque obviamente estamos hablando de memes que van a tener información acerca de que ya ahí les especificaba que los temas de coberturas e inclusiones celulares y todos los temas que vamos a ver hoy vamos a hablar de tilacoides, mesosomas, admitir a todos, endospora, hasta los temas que vemos hoy. Pueden ustedes utilizar cualquiera de ellos para hacer este meme. Obviamente creo que todos ustedes ya saben que es un meme. Es una estructura gráfica breve que principalmente se utiliza a forma de comedia. En el caso de nosotros, el objetivo es que brinden alguna información acerca de alguna de estas estructuras que sea verídica. No porque algo parezca gracioso, si me lo estoy inventando o si nada más estoy poniendo una bacteria ahí haciendo cualquier X cosa. No quiero ese tipo de memes. Quiero un meme donde me deje alguna información de la que hemos visto o alguna que quizá ustedes saben y que no se tocó en este tema acerca de estos tópicos que ya les mencioné. Y esa es lo que es la tarea. Un sencillo meme informativo que sea gracioso, que sea creativo. Y esto tiene un extra, un punch extra. Voy a seleccionar de estos memes los 10, así que el top 10, y eso lo comparto con mi grupo ñoño de profesores de la unidad de vegetal, y ellos hacen votación. Los tres primeros, los tres memes que ganen en esa votación, en mi calificación final, no en la de Marco, en mi calificación final les pondré un punto extra. ¿Sale? A los tres mejores, digamos que ellos si sacaron 5 en mi calificación, pues ni modo, ya les tendré que poner el 6 porque trato es trato, pero qué tal que sacaron 9 y ya tendrían 10. Pero les repito, no se confundan, es en mi calificación final, que se va a tener que promediar con la de Marco, no es la calificación final oficial, en mi calificación final. Maestra, es que se me trabó. ¿Sobre qué tema? Bueno, les comento que también ya está explicado en el Classroom, pero pueden abordar desde que empezamos a hablar de inclusiones celulares, todo lo que fue flagelos, pilis, fimbrias, matriz mucilaginosa, cápsula, vaina, y lo que vamos a ver hoy. Un meme de cualquiera de esos temas, pero chicos, les repito, que brinde información real. No porque sea gracioso nos inventemos cosas o nada más peguemos bacterias ahí y haciendo cualquier otra cosa. Si no da información, chicos, por muy gracioso que sea, pues no va a tener
una calificación satisfactoria, ¿sale? Tiene que ser un meme que nos informe de algo de una forma cómica, gráfica, como sabemos que son los memes. Ahora sí, José Ángel, ¿pudiste escuchar bien? Sí, maestra, gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda? O sea, No. puede ser un tema libre relacionado con procariotas, pero que informe algo. Tanto como libre, no. De los temas que yo te mencioné, que ya llevamos abarcando desde inclusiones celulares hasta lo que terminemos hoy. Cualquiera de esa información, tú puedes escoger cualquiera en ese aspecto, si sería libre de estos temas que te estoy diciendo, cualquier información que tú quieras reflejar en esta imagen gráfica que es un meme. Gracias, profe. Listo. ¿Nada más? ¿Algún comentario? ¿Alguna? ¿No? ¿Nada? Listo. Bueno, pues también no se preocupen, no voy a hacer la evaluación el día de hoy porque muchos de ustedes se fueron a vacunar y no iban a poder asistir. Bueno, al menos es lo que me dijeron. Y se queda para despuesito. Yo ya tengo definida cuál va a ser la actividad para esta evaluación. Vamos a compartir pantalla, vamos a iniciar. Nos quedamos, terminamos, vaina. Aquí está. Listo, aquí andamos. Pasada donde vimos ahora vamos a seguir hablando de más estructuras que están presentes en estos organismos. ¿Sale? Dejen quito todo el internet de mis otros dispositivos para que no nos pase lo de la clase. Listo. Bueno, vamos a iniciar hablando de algo que se llaman mesosomas. Este tema es sencillo, pero tiene una pequeña trampa que luego los hace confundirse. Estos mesosomas no son organelos, chicos. No es una estructura aparte de la membrana celular. Forma parte de la membrana celular, pero al tener una característica específica, que ahorita vamos a ir de tema. ¿Y qué es un mesosoma? Va a ser una estructura, una proyección de la membrana celular. Dice, estructuras membranosas intracitoplasmáticas o citoplásmicas presentes en la mayor parte de las bacterias y van a estar formadas por invaginaciones de la membrana citoplasmática. ¿Qué, maestra? Por favor, les pido que sigan mi cursor. Aquí está nuestra bacteria, ¿no? En donde estoy pasando mi cursor está la membrana celular, está como rosita, y de pronto vemos esta invaginación de la membrana y que vuelve a regresar y parece seguir su curso normal. Esta invaginación, chicos, ya no le denominamos membrana celular, aunque sea parte de la membrana celular. Le vamos a llamar mesosoma a esta área invaginada de la membrana. ¿Y por qué le vamos a cambiar el nombre? ¿Por qué no le decimos nada más proyección membranosa o proyección de la membrana celular? Bueno, tiene... ok, gracias. ¿Por qué no me dicen? Voy.
Ujú, ujú. ¿Y ahora sí ven el cursor? Sí, ya. Sí, Pi. Bueno, entonces les decía que si seguían mi cursor, aquí vemos esta membrana celular, que en esta área le vamos a llamar membrana celular, pero luego se presenta una invaginación. Esta invaginación es una proyección de la misma membrana, pero hasta aquí no le vamos a llamar membrana a todo esto, le vamos a llamar mesosoma. Por eso dice membranosa intracitoplasmática, porque si no fuese de la misma membrana, estaríamos hablando de un organelo y ya quedamos que no existen organelos en nuestras células procariontes. ¿Qué es una invaginación? Voy a dejar de compartir tantito. Quiero que todos ustedes se imaginen que tienen un globo de agua, de estos que vamos a inflar y le hacemos un nodito. Ya tenemos nuestro globo. Vamos a pensarlo así de grande, ¿no? Aquí está nuestro globo y ahora van a meter su puño en ese globo. Van a sentir cómo se estira el elástico del globo. Vamos a imaginar que ese elástico iba a ser nuestra membrana. Ya el agua que tiene el globo iba a ser nuestro citoplasma. Al yo empujar con mi puño se estira el globo y se hace una invaginación. Imagínense, aquí tenemos esta liga, ¿no? Si yo impulso, creo que se alcanza a ver, aquí está. Si yo empujo, estoy causando una invaginación en esta liga. Bueno, obviamente la estoy estirando, ¿no? Pero es una extensión hacia dentro de la célula de esa membrana. Se está invaginando. Eso significa una invaginación. Vamos otra vez a nuestra pantalla. Compartir. Listo. Y a esta invaginación, a esta extensión de la membrana que les estaba yo comentando, le vamos a denominar mesosoma. ¿Por qué? Porque ya les comenté que al tener otras funciones, se le pone otro nombre. ¿Qué otras funciones va a haber? Vamos a ver que si bien ya sabemos que esto está hecho de la membrana, pues va a ser una bicapa lipídica con proteínas de transporte. Sí va a funcionar como transporte de nutrientes, pero además de eso, va a haber síntesis de compuestos bastante importantes que ahorita iremos mencionando dentro de ella, como algunas enzimas, también va a servir como una zona de anclaje de ciertas estructuras de la célula, etcétera. Estos mesosomas, aquí tenemos en la imagen, antes de que nos vayamos al texto, tenemos una célula mitad gram positiva, mitad gram negativa. Aquí vemos el mesosoma. Fíjense cómo en las gram positivas, este mesosoma es bastante como la imaginación que yo les estaba pidiendo que hicieran de meter su puño en un globo. Aquí estaría el puño, sería la curva, pero no se queda solamente así. Vemos que adentro todavía hay como membranas, porque esto se sigue extendiendo y extendiendo y extendiendo y se pliega sobre sí mismo. En el caso de las gram positivas. Y luego pasamos a ver a las gram negativas, que decimos, híjole, aquí como que no es muy claro. Aquí en las gram positivas empujamos nuestro puño súper fuerte adentro de este globo
si lo empujamos. Y estas curvaturas a manera de laminitas que ustedes ven aquí, donde va mi puntero, son los mesosomas en gram negativas. Y en gram positivas son mesosomas muy conspicuos y muy intraproyectados, muy invaginados dentro del citoplasma de la célula. Ahora sí vamos a la lectura. Los mesosomas en gram positivas son repetidas invaginaciones de la membrana. Una invaginación primaria va a formar un saco. Esto es lo que observamos aquí, el puño que yo les había dicho que imaginen. Este saco que se va a ir plegando sobre sí mismo. Dice, bueno, perdón, primaria en forma de sáculo irregular, de la que surgen invaginaciones secundarias, que son estas que ustedes observan adentro de este saco. Y se va a formar túbulos mesosómicos. Fíjense aquí, esta zona de aquí, donde justo estoy pasando este puntero, es un túbulo mesosómico. Aquí adentro va a haber también estas estructuras, pero más pequeñas, varios túbulos mesosómicos, y toda esta invaginación de membrana sobre membrana, imagínense estirar y estirar y estirar y estirar y plegar sobre sí mismo, también van a formar túbulos mesosómicos que van a rellenar este hueco de la invaginación primaria. ¿Sale? ¿Y qué funciones van a tener? Ya les comenté, se van a generar cosas, se van a anclar cosas, se van a sintetizar. Ahorita vamos para allá. Cosa que no va a suceder en el resto de la membrana. En el resto de la membrana va a hacer su función de membrana celular con su permeabilidad selectiva y sus proteínas integrales de membrana y dejar entrar y salir cosas, etcétera. Pero en estos mesosomas van a existir otras funciones. Acá nos dice, los mesosomas de las gram negativas, ya quedamos, son menos notorios y complejos y con forma laminar. Aquí no hay presencia, no se llegan a formar estos túbulos mesosómicos como en las gram positivas. Ahora, vamos a ver, los mesosomas van a hacer una función que es la de incrementar la superficie de la membrana plasmática. ¿Qué es esto? Dejo de... Ay, no. Ciérrate. ¿Qué es esto de incrementar la superficie? Nosotros tenemos, nuevamente, no tengo mi otra liga. Ok. Nosotros tenemos aquí esto, ¿no? Este aro, donde si ustedes ven aquí, esto que serían 3 centímetros. Si yo extiendo y extiendo y extiendo, estoy aumentando la superficie. Pasamos de 3 centímetros a casi 20 centímetros. Ahora imaginen que esos 20 centímetros los invaginamos y los seguimos plegando aquí adentro. Esto sería, chicos, el mesosoma y acá seguiría la membrana celular. Pero estos mesosomas ya quedamos que se van a estirar y se van a plegar sobre sí mismos, etcétera. Y están aumentando la superficie. Ahora imaginémonos que todo esto lo extendemos, ese estiramiento, y entonces lo que eran solamente 3 centímetros pasan a ser 20, 25, 30. Ahí estamos hablando de nanómetros, no de centímetros, pero eso es lo que sucede con los mesosomas. Al ser este plegamiento y esta invaginación de membrana celular, aumenta la superficie, aunque está plegada sobre sí misma. Es como si nosotros tuviéramos una madeja de hilo. La madeja de hilo parece que está aquí nada más, pero si la estiráramos, si la desenredáramos, nos iríamos a, depende qué tan grande sería la madeja, pero a muchos metros.
Vuelvo a compartir. Ok, entonces, ay, me regresó, ya íbamos en otra diapositiva, acá. Así que nos dice, los mesosomas sirven para incrementar la superficie de la membrana plasmática. ¿Para qué más? ¿Para qué carajos quiero esas cosas adentro de mí? Pues van a servir para sujetar el ADN bacteriano. ¿Cómo es esto? Pues ya sabemos que nuestras células procariontes no tienen organelos, no hay un núcleo que resguarde ese ADN. Va a servir de zona de anclaje del ADN estos mesosomas. Esa es una de sus funciones, porque si no, imagínense, sería un ADN que anduviera flotando como si a este globo con agua le metiéramos cualquier cosa, canicas, monedas, y lo sacudiéramos, se iría para todos lados, pero no sucede así. ¿Por qué? Porque aunque no hay un organelo que lo esté fijando con un citoesqueleto como en eucariontes, está esta estructura denominada mesosoma que va a servir como anclaje de este ADN. Esa es una de sus funciones. Tiene más, ¿sale? Aquí nos dice que va a poseer enzimas. Es aquí donde se van a generar enzimas. En el resto de nuestra membrana no se van a generar enzimas. Se van a generar en esta porción plegada, ya sea poquito o sea mucho, como en las gram positivas, donde se van a sintetizar estas enzimas que van a servir para qué. Algunas, como la ADN polimerasa, pues va a servir para que nuestra bacteria se esté sacando copias de ADN y se esté dividiendo. También va a servir para generar otra enzima denominada ATP, muy similar a la ATP sintetasa, que esta sirve en eucariontes para generar ATP, generar energía. Una muy similar se genera en las bacterias, en los mesosomas. ¿Para qué? Para lo mismo, para generar energía. Ya habíamos quedado, ya sabíamos que una de sus funciones de la membrana era la de resguardar energía. ¿Y dónde se genera esa energía que resguarda la membrana? En los mesosomas, gracias a que allí se están produciendo estas enzimas. No tienen un núcleo para guardar ADN, tienen el mesosoma. No tienen una mitocondria como nosotros los eucariontes para generar ATP y producir energía, pero para eso les sirven los mesosomas. Y en el caso de las bacterias que son capaces de hacer fotosíntesis, también les va a servir para que allí se anclen algo que se llama ficobilisomas y tilacoides, que veremos al final de esta clase, que es el aparato fotosintético de las algas fotosintéticas bacterianas. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos un cloroplasto, tenemos a los mesosomas, digamos que son el 1000 usos de las células procariontes, ¿sale? ¿Alguna pregunta acerca de estos mesosomas, acerca de estas invaginaciones? Mande, Antonio. Tal vez ya lo explicó, pero ¿qué son los movimientos mesosómicos? Algo así decía. Movimientos mesosómicos. ¿Dónde decía movimientos La siguiente, mesosómicos? Acá. ahí. Sí, aquí, ¿no? Dirige la duplicación del ADN bacteriano mediante el ADN y sus movimientos mesosómicos. ¿Qué va a pasar con estos movimientos mesosómicos? Van a hacer referencia a cuando se vaya a duplicar el ADN y se esté generando esto,
esto se va a mover. Al igual que se va a duplicar el ADN, se van a duplicar estas zonas porque vamos a generar una nueva bacteria, una nueva célula. Y aquí adentro hay movimiento porque se están generando constantemente enzimas. Vamos a ver que también se generan proteínas. En el caso de las algas bacterianas que son fotosintéticas, allí se van a estar generando proteínas que van a recubrir a los pigmentos para poder hacer fotosíntesis. Aquí adentro hay un montón de movimiento de todo tipo. Si recuerdan la bacteria por acá, bueno, gracias a la pared celular no va a ser algo flexible, va a tener cierta rigidez, que es lo que le va a dar la forma de coco o bacilo. Pero aquí adentro, estos movimientos mesosómicos también pueden implicar un aumento en el plegamiento de este mesosoma. Estos son puntos sumamente activos y móviles. Listo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora vamos a seguir, ya que dejamos los mesosomas, que sabemos que son estructuras, pero que no son estructuras aisladas, que son parte de la membrana, pero no le llamamos membrana, sino porque tienen otras tantas funciones, les llamamos mesosomas. Ahora vamos a pasar con los plasmodesmos. Aquí ustedes están observando a esta pequeña amiga verde. Esta es una cianobacteria, así la veríamos al microscopio. Esta cianobacteria es una cianobacteria filamentosa. No es un filamento, porque acuérdense que en cianobacterias, para llamarle filamento, solamente le íbamos a llamar si tenía vaina. Lo que nosotros estamos observando aquí es un tricoma, una serie alineada de células que tienen interacción entre ellas. ¿Y cómo carajos es que van a tener interacción entre ellas? Ya vimos que una de las cosas que podrían tener para interaccionar entre células serían los pilis, pero aquí no hay pilis. ¿Cómo es que se pueden comunicar o se pueden pasar cosas de una célula a otra? Por medio de estos canales denominados plasmodesmos. Aquí tenemos un esquema donde ya vemos estos canalitos, que simple y sencillamente es una secuencia citoplasmática. Aquí hay membrana y pared, aquí no, membrana y pared, aquí no, y así se va, ¿no? Esto nos va a servir para que de una célula a otra se pase alguna sustancia. Dice, canales de unión citoplasmática que atraviesan membranas celulares entre dos unidades comunes en cianobacterias filamentosas. Aquí están observando, ahorita vamos a hablar de estas estructuras especializadas, pero para pronto, esta cianobacteria, este tricoma, ustedes ven esta celulita aquí, que está más gordita, como un poco más clara, y aquí justo donde yo les estoy poniendo el cursor, aquí, hay una muesca. Y luego aquí abajo se alcanza a ver ligeramente donde estoy poniendo el cursor, otra muesca. Esta célula se llama heterocito, ahorita hablaremos más a fondo de ellos, pero su chamba es que si no hay una familia química de nitrógeno asimilable para sus hermanas, como nitritos o nitratos, ella se va a encargar de captar nitrógeno de la atmósfera, nitrógeno que para ningún otro organismo fotosintético le es útil en esa forma química. El nitrógeno atmosférico no lo puede agarrar las plantas que nosotros conocemos, no lo pueden agarrar muchas de las algas eucariontes que conocemos, pero estas algas procariontes, gracias a esta estructura, pueden tomar
nitrógeno de la atmósfera y fijarlo. Lo van a fijar aquí adentro, sirve, bueno, lo explicaré más adelante. Lo fijan y lo transforman a una familia química asimilable por sus hermanas. Ya que lo transforma, esta celulita abre estos canales y se los deja pasar a sus hermanas, que lo van a distribuir por medio de estos plasmodesmos. Es una de las características que hace sumamente exitosos a estos organismos donde en otros medios ninguna otra alga crece más que cianobacterias. ¿Por qué? Gracias a esta celulita y gracias a estos plasmodesmos que permiten el paso de sustancias de una célula hermana a la otra. Mande, Joana. Esto nada más es meramente informativo. ¿Cómo se llama esa célula que capta nitrógeno? Heterocito es una célula especializada. Ahorita vamos a hablar cuando lleguemos a células especializadas. Ahorita estamos en estructuras especializadas. Se llama heterocito y es uno de los caracteres más fregones que tienen las cianobacterias y por eso pues la mayor parte de nuestros cuerpos de agua contaminados están plagados de ellas. Esto lo hace por medio del transporte de translocación. No precisamente, aquí no estamos hablando de un transporte de membrana, estamos hablando de canales libres entre una célula y otra. En el transporte de membrana se daría aquí, alrededor de esta célula. Vamos a ver que el nitrógeno sí entra a la célula de aquí, el nitrógeno atmosférico. Cuando estamos hablando de estos tipos de transportes, estamos hablando de transportes a través de la membrana, que esta célula vegetativa no especializada, ella sí tiene la capacidad de ingresar nitratos. Eso sí sería un transporte de membrana, pero acá, en este caso, la única que puede absorber por su transporte de membrana es esta, el nitrógeno atmosférico. Lo transforma dentro de ella y lo va a enviar con sus hermanas. Aquí no es que sea una membrana que está haciendo este grupo de translocación de la otra. Aquí estamos hablando de una célula una célula especializada capaz de transformar esa sustancia química por medio de algo que se llama nitrogenasa, una enzima. Y ya que él lo transformó, lo pasa como nitritos o nitratos a las células hermanas. Es diferente, no está pasándolo por medio de acá, por medio de las membranas que las proteínas se encargaran de transformar la sustancia que va a entrar. Acá no es una proteína integral de membrana que deja entrar una sustancia, la transforma y la ingresa. No, acá es una célula completa especializada en transformar esta sustancia. Sí puedes, sí soy capaz de darme a entender la diferencia. Sí, gracias. Gracias. Pero entonces, por ejemplo, bueno, perdón, por favor. Esa celulita del centro igual tiene o sea, tiene plasmodesmos con las células adyacentes, ¿verdad? O sea, el mecanismo es el mismo, solamente que la variación es la función. Sí, esto que ustedes ven aquí son un plasmodesmo gigante. Bueno, obviamente no es gigante, pero estamos hablando a escala, ¿no? Es gigante, ustedes no los notan en las células hermanas, pero aquí sí se alcanza a notar este plasmodesmo. Imagínense que son como
Ya en el caso de esta célula específicamente, tiene aparte una capacidad de hermetismo brutal. La cierra y las abre a su gusto. No pasa así con el resto de las células, por eso es que se llaman células especializadas. Y es esto un plasmodesmo gigante que tiene la capacidad de abrirse o cerrarse como una compuerta de una gran presa, soportando toda esa presión, porque para que, bueno, ya me estoy adelantando, para que aquí dentro se fije el nitrógeno, tienen que haber condiciones de anoxia, o sea, que no haya oxígeno. Y ahorita vamos a ver que en todas las otras células hay oxígeno, menos en esta. Y esta es capaz de hacer esa transformación debido a que solamente en anoxia se puede generar la nitrogenasa, que es la que es capaz de convertir el nitrógeno atmosférico en una familia asimilable para sus hermanos. Esta sola celulita ha cambiado de una forma brutal la ecología de muchos lagos. Ya cuando hablemos específicamente de heterocitos, les explicaré un poco más a fondo, pero sí, esta célula, esto no es un transporte de translocación. Un transporte de translocación es a través de una membrana que va a tener unas proteínas que dejan entrar o salir. Aquí no estamos hablando de proteínas, estamos hablando de una célula capaz de transformar la sustancia y compartirla con sus hermanas por medio de canales citoplasmáticos, aquí nos dice que atraviesan membranas celulares entre dos unidades. Listo. ¿Algún otro comentario, chicos? Maestra, podría ser como creo que se llamaba micelo, ¿no? En los hongos podría ser algo parecido. Bueno, es que el micelio en los hongos, el micelio es prácticamente la unidad fundamental de un hongo, es la célula fúngica y puede generar proyecciones, pero no es literalmente como el micelio. El micelio es una célula. Sí puede generar proyecciones y puede estar unida con otra célula con micelio y estarse pasando alimento, pero no es estrictamente similar. Ok. Ahora ya dejamos a los mesosomas y a los plasmodesmos y ahora nos vamos con otras sustancias que pueden presentarse. Aquí parece como una popis adentro de una bacteria. Estos que ustedes están observando aquí son gránulos. Este es el ejemplo de algo que se llama magnetosomas. Esta es una bacteria que resguarda gránulos de fierro y magnesio denominados magnetita. Hay distintas inclusiones, este es un ejemplo, que van a resguardar distintas sustancias. Aquí nos dice, son cúmulos de sustancias orgánicas o inorgánicas rodeadas de una capa limitante de naturaleza proteica. Ojo, no son membranas, porque si fueran membranas, estos serían organelos. No, son capas proteicas, sacos de proteínas que resguardan estas sustancias de reserva o gránulos, ¿sale? Y aquí a veces es importante que no sean, no a veces, es importante que no sean solubles. Estas cosas que se resguardan dentro de la célula son sustancias insolubles. ¿Y cuál es la importancia de que sean así? Pues bueno, si tuvieran la capacidad de disolverse, aquí entraría en problemas la célula porque le modificaría su concentración de sales dentro de ella. Y al modificarle su concentración de sales, esto implicaría variaciones osmóticas.
Así que estos gránulos son insolubles, lo cual no va a causar ningún daño en la concentración de solutos dentro del citoplasma. Son saquitos herméticos, por así decirlo, que no se pueden disolver hasta el momento en el que la célula decida hacer uso de la sustancia que haya resguardado aquí. Función: actúa como reservas de energía o depósitos de precursores para componentes que vaya a necesitar la célula. Ahorita vamos a hablar de los principales gránulos de reserva que se pueden encontrar. Es como una alacena de ciertas cosas que pueda necesitar la bacteria, y ahí los tiene como gránulos de reserva. Mande, Joana. Serían como las vacuolas, por así decirlo. No sé. Es que cuando hablamos de vacuola, una vacuola normalmente en bacterias de lo que va a estar llena es de gases. Aquí son pequeñas láminas proteicas, pequeños sacos proteicos rellenos de alguna sustancia que le vaya a ser necesaria a la bacteria, como los de Paramilon. Exacto. Me imagino, Arturo Rueda, que entonces debes de conocer a las euglenas, o ya a lo mejor ustedes vieron euglenas en su otra materia de protistas y hongos. Sí, El Paramilon es una sustancia de reserva de esos de esos organismos. Es totalmente similar, aunque estamos hablando que las euglenas son eucariontes y aquí estamos hablando de organismos procariontes, ¿sale? En el caso, por ejemplo, si ya están viendo eso, a lo mejor también ya vieron diatomeas, que las diatomeas guardan aceites. Pero sí, es la misma función, resguardar sustancias de reserva. Las principales inclusiones que podemos encontrar en procariontes son las PHB o PBH, también lo pueden encontrar así, que es el ácido poli-B hidroxibutírico, que va a ser una reserva de carbono y energía. Es lo otro que podríamos leer aquí, o depósitos de precursores. En este caso, del PHB o pH es un precursor para obtener carbono. Aquí las vacuolas almacenan gases. Vamos a ver que ustedes, chicos, en el caso de algunos protozoos, van a decirles que tienen vacuolas contráctiles. Esas vacuolas contráctiles que sirven en ocasiones que se rellenan de excreciones, y esa vacuola contráctil la va a expulsar todas esas sustancias que no les sirven a esa célula, o en otras ocasiones esas vacuolas se van a estar llenando para impulsarse y se van a vaciar para impulsarse y dar cierto movimiento. En el caso de nuestros bichos, de nuestras células procariontes, las vacuolas que vamos a encontrar aquí van a ser vacuolas de gas y van a tener un nombre, que es nuestro siguiente, esto que vamos a ver acá, son vacuolas de gas denominadas aerótopos. Aquí vamos a dejarlo como sacos proteicos de ciertos, en este caso el PHB o PBH es un precursor para, en el momento en que se necesite hacer uso de carbono para generar energía, o este glúcido que es el glucógeno, son azúcares que también van a funcionar ya directamente para la generación de energía, o gránulos de polifosfato como fuente de fosfato, en el caso principalmente para generar ácidos nucleicos, o en el caso de las algas fotosintéticas bacterianas o procariontes, como le quieran ustedes decir, para hacer uso y realizar hacer uso de ese fosfato y realizar fotosíntesis.
gránulos de azufre. Esto ya lo platicarán más en la unidad siguiente que van con Marco, donde hablarán de metabolismo bacteriano y verán que hay bacterias que hacen uso del azufre, otras hacen uso del metano, otras hacen uso de X, Y sustancia para realizar sus procesos metabólicos, que lo cual quiere decir los procesos que van a realizar para generar energía y para gastar energía. Los magnetosomas, esto ya habíamos hablado, es el ejemplo anterior, son los que se ponen porque son sumamente notorios cuando se encuentran y son precisamente los que también habíamos mencionado en el caso de qué taxia habíamos mencionado en este caso. Magnetotaxia. La magnetotaxia, que esa se presentaba en bacterias que tenían estos magnetosomas y que se iban a ubicar dependiendo la orientación del campo magnético en el momento en que estuvieran ellas vivas. Son las principales inclusiones. BPH o PHB, glucógeno, polifosfato, azufre y magnetita. Ahora, vamos a tener estructuras especializadas. Principalmente vamos a hablar de estas tres que están presentes solo en cianobacterias. Es un grupo algal procarionte. El término alga hace referencia a una funcionalidad ecológica, no a un grupo filogenético. Hay algas procariontes y hay algas eucariontes. Nuestras algas procariontes las conocemos como cianobacterias. Y estas cianobacterias tienen estas estructuras especializadas: tilacoides, ficobilisomas, aerotopos. Vamos a empezar con los tilacoides. Bueno, una de las cosas que hay que mencionar es que si son algas, son fotosintéticas, como ya habíamos dicho, y van a necesitar tener algo que sustituya a los cloroplastos que seguramente conocen de cualquier otro organismo fotosintético como un maguey, no sé, una lechuga marina, cualquier planta que ustedes tengan en su casa. Pero aquí no hay cloroplastos, así que estas estructuras especializadas van a fungir como tal. Vamos a ver que también son sacos, los tilacoides van a ser sacos proteicos que no tienen continuidad con la membrana, pero ojo, no son sacos membranosos, sino serían cloroplastos. Van a ser sacos con cubiertas proteicas que, ¿qué es lo que van a contener? Gránulos de pigmentos que se van a denominar ficobilisomas. Pero bueno, leamos. Tilacoides, sacos en cianobacterias sin continuidad con la membrana citoplasmática y en ellos se concentran los centros de acción fotosintética. Aquí nosotros estamos viendo estos sacos. Aquí son como si apiláramos una y otra vez y otra vez y otra vez sacos, pero van a estar alrededor de toda la célula, pegados en los mesosomas. Allí va a ser su lugar de anclaje. En los mesosomas no van a estar rebotando estos sacos. Imagínense. Sí, claro. Ahora que hemos estado con las inundaciones y demás, no sé si ustedes han visto que en algunas imágenes ponen sacos estos de azúcar, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, para hacer como una valla. Esto es lo que más o menos ustedes están observando aquí. Estos sacos sobre otro saco alrededor de la mayor parte de la célula.
Y los ficobilisomas van a ser los complejos supramoleculares de pigmentos dentro de estos tilacoides. ¿Y por qué no están todos mezclados los pigmentos? Porque van a ser complejos aislados de cada uno de esos pigmentos. Bueno, porque vamos a ver que aparte de todas las ventajas adaptativas que tienen estos bichos, tienen pigmentos accesorios que se llaman ficobilinas, cuando ya veamos este grupo en específico, que es la ficocianina y la ficoeritrina, que les sirven como otros filtros de pase de luz. Van a absorber distintas longitudes de onda que las que solamente tienen clorofilas, porque aparte de estas de estos pigmentos de cianobacterias, que digo que se llaman ficobilinas, van a tener clorofilas. Por eso es que hay distintos ficobilisomas. ¿Por qué? Estos gránulos supramoleculares de pigmentos van a ser de distintos pigmentos. Estas algas tienen distintos pigmentos. De hecho, si ustedes ya estuvieron viendo euglenas y ya estuvieron viendo diatomeas, van a ver que ellas también tienen pigmentos accesorios que les sirven ¿para qué? Para captar distintas longitudes de onda. ¿Sale? Y aquí nos dice que sirven principalmente como antenas recolectoras de luz. Y entonces los tilacoides con los ficobilisomas, la suma de ellos van a formar el aparato fotosintético de las bacterias, pegado a qué es lo que le va a dar este sostén y no anden estos ficobilisomas flotando por todos lados, va a ser la adherencia a los mesosomas. Ellos son los que ese anclaje le va a brindar una estabilidad a este aparato fotosintético de las cianobacterias. Y ustedes observan en esta imagen que aquí están todos los tilacoides empalmados formando como una barrera casi en todo alrededor de nuestra bacteria, de nuestra cianobacteria. Por eso es que ustedes pueden observar, en este caso, todo se ve verde, porque alrededor de toda la periferia interna, eso oye raro, pero pues sí es la periferia interna, de estos tilacoides y ficobilisomas que están cerca de las membranas celulares ancladas en los mesosomas, es por eso que nosotros podemos ver toda la célula verde, a diferencia de una célula eucarionte donde nosotros la observamos al microscopio y le vemos zonas. Pues sí, zonas, ¿qué son esas zonas? Pues los cloroplastos. Ahora, ya que tenemos ¿Podrías repetir, por favor, cuál es la que les da este sostén? Los mesosomas. Imaginémonos, vamos a regresarnos hasta los mesosomas. Vamos a ver que las cianobacterias van a estar dentro del grupo de las gram negativas. Acuérdense que en las gram negativas teníamos estos mesosomas muy poco notorios, iban a ser ligeras invaginaciones. Y aquí enseguida, digo, esta es una bacteria normal, no es una cianobacteria, pero si fuera una cianobacteria, aquí habría puntos de unión de estos tilacoides alrededor de todo esto. Los puntos de unión se darían en estos mesosomas, que van a servir de anclaje de todo ese aparato fotosintético alrededor de la célula. Por eso es que toda la vemos verde. Una de las principales formas de cuando empezamos a ver imágenes, eso es cuando veamos cianobacterias, les pondré imágenes para que ustedes empiecen a detectar cómo saber si esto es un alga procarionte de un alga eucarionte. Es que aquí todo, o en la siguiente imagen, en esta, todo se ve verde. Aquí que se ven como unos puntitos que ya hablaremos de ellos cuando lleguemos aquí, pero todo se ve verde.
todo se ve verde. No como en las algas eucariontes donde se ve el plasto verde y luego se ven otras cosas. ¿Por qué? Porque esas eucariontes tienen un cloroplasto, un organelo fijo en el gracias al citoesqueleto de las células eucariontes en un punto, y en el resto ya estará el núcleo, ya estarán los sacos de paramilon, etcétera. Aquí, alrededor, por la parte interna, alrededor de todo el citoplasma, van a verse estos arreglos fotosintéticos. Por eso es que toda nuestra célula se ve verde. Esto que no ven verde no es que sea parte de la célula. Estos son vainas mucilaginosas. Esta es una célula, otra célula, otra célula, otra célula, y cada una de estas ven cómo completamente se ve verde por todos lados porque tiene esta estructura. Aquí están nuestros tilacoides arreglados en todo alrededor del citoplasma. Listo. Vamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien. La siguiente estructura van a ser los aerotopos. Estas son vacuolas de gas. Literalmente son bolsitas de gas. ¿Para qué creen que les sirva a estos bichos tener bolsitas de gas? ¿Qué creen que puedan hacer con ellas? Como para desplazarse, bueno, no exactamente, sino como para flotar en el agua. Sí, exactamente. ¿Para qué nos manda, Joana? No, yo no, nada. Ok, exactamente así como nosotros, si no sabemos nadar y nos da miedo el agua, nos ponemos una bolsita de gas en forma de dona en la cintura, que nos va a dar, ¿qué? Flotación. Ellos no se ponen una bolsita de gas alrededor de la cintura, ellos tienen bolsitas de gases adentro para flotar. Otra característica que los hace súper, duper, acá nos usan flotis. Se tragan a los flotis, exactamente. Se tragan a los flotis y tienen flotis adentro que van a llenar o vaciar de gas. ¿Qué gas? Principalmente van a hacerlo con el oxígeno. ¿Sale? Los aerotopos van a ser de tamaños variables. Son huecos, son rígidos. ¿Y de qué se van a llenar si necesitan llenarse? Pues de gas. El número que vayan a tener estos organismos va a ser variable. Es difícil verlo, no vas a ver bolsitas. Lo que ustedes van a ver, si nosotros estamos observando esta imagen, van a ver zonas como vacías. Aquí justamente donde está mi puntero hay una zona vacía grande. Lo voy a mandar a otra zona vacía. Ahora me voy a ir aquí hay una zona vacía, otra zona vacía, otra zona vacía, otra chiquitita vacía. Estos chicos son hartos aerotopos. Cuando nosotros los vemos al microscopio, se ven irregulares, como lo están observando aquí, pero esto es muy difícil de captarlo en fotografía. Se ve directamente. Esto va a dar a un fenómeno que se llama refringencia, que es un fenómeno lumínico en donde ustedes van a ver, aquí nada más lo ven vacío, pero cuando se vea en el microscopio y le juegas con el micrométrico, se ve brillante. Imagínense como pequeños destellos, como cuando ustedes le ponen el modo linterna a su celular, que de pronto ustedes tienen la luz de la cámara, pero si ustedes le ponen el modo linterna, ¡fum! Y si se lo quitan, se baja esa intensidad. Justamente es eso, cuando tú juegas con el micrométrico, estos puntitos se van a ver como que brillan y después se apagan y brillan y después se apagan.
pero simple y sencillamente es la reflexión de la luz en un espacio vacío. Y así, y no van a ver bolitas, simple y sencillamente se ven como destellos y cuando le cambias nada más se ven espacios vacíos. Y ellas, como son muy listas, las cianobacterias, son capaces de inflarlo o desinflarlo a su gusto. ¿Por qué? Porque si no es necesario, no voy a, gastando mi energía en hacer cosas inútiles como nosotros, ¿no? Las cianobacterias, la mayoría de los fenómenos en la naturaleza obedecen a la ley del menor esfuerzo para un menor gasto energético. Entonces, si no lo necesito, no las genero. Si las necesito, las genero y las relleno. Esta ventaja adaptativa es brutal. Aquí tenemos un lago. Esta es la orilla de un lago, el litoral. Imaginen que esto, si no hay suficiente luz, me voy a la superficie y hago mi fotosíntesis. Si hay muchísima luz, tampoco quiero porque hay hartos rayos ultravioletas que van a inhibir mi fotosíntesis, entonces vacío mis vacuolas de gas y me voy al fondo. Bueno, cerca del fondo, porque sí necesito luz. Entonces, allí no me molestan muchos rayos porque conforme va pasando la profundidad, conforme va aumentando la profundidad, menos luz va pasando. Y esto, chicos, tienen la capacidad de hacerlo rapidísimo. No es como una pobre eulena que tiene que ir luchando con sus flagelitos para nadar. Aquí en cuanto inflas, subes. En cuanto desinflas, bajas. Esto es un movimiento vertical en la columna. Tiene algunos problemas, ¿no? Una eulena puede migrar vertical y horizontalmente. Gracias a la función de las vesículas, pues nada más tienes una capacidad de migración vertical, pero una capacidad de migración vertical rápida. ¿Qué otra ventaja? Aquí ustedes están viendo, miren la enorme y asquerosa nata de cianobacterias. Estas son filamentosas. Aquí estamos con una cocoide, pero también hay cianobacterias filamentosas, ya han visto imágenes. Entonces, aquí, ¿por qué es importante saber esto? Aparte de que es una característica adaptativa. Si nosotros vamos a hacer una colecta de estos organismos, tenemos que ir, admitir Daniel Beltrán, tenemos que ir a cierta hora siempre. Les voy a platicar, en el caso yo trabajé en Valle de Bravo, si todo salía bien y el tránsito de la ciudad nos permitía cruzar y llegar a Toluca sin problema, llegábamos a las 8, donde veíamos estas natas tan brutales de cianobacterias, porque en ese momento hay poca luz, es una luz ideal para hacer fotosíntesis y todas flotaban. Y aparte, ¿qué creen que pasaba? Si había otras algas que hacen fotosíntesis, si yo soy una pobre eulena, ¿qué me va a pasar? ¿Qué creen que signifique para esa eulena tener esta nata hasta arriba? No va a poder hacer fotosíntesis ¿Por qué? porque se tapa por la capa de esta nata. Es un efecto de sombreado. Todo lo que esté abajo de ellas no pasa la luz cuando ya estos crecimientos son así de brutales. Y entonces, imagínense, soy capaz de flotar hasta el punto donde yo necesite. Y luego, como soy del grupo de las bacterias, que ya vimos que son facilísimas y rapidísimas de reproducirse, puedo formar estas natas tan brutales y todas las otras algas me las llevo al carajo. ¿Por qué? Porque ellas no tienen mi capacidad y terminan muriendo. Y esa muerte
implica que se van a ir al fondo, se van a descomponer y para que se dé la descomposición se necesita oxígeno y formo capas anóxicas como ya me eché a medio mundo, y aparte cuando estas también mueren, porque su vida no es muy larga, se van al fondo, todo se descompone y hay anoxia. Y entonces todos los otros organismos que necesitaban oxígeno tienen que subir a la superficie y ellas ya tienen esa capacidad de estar en la superficie. Son fregonas a más no poder. Luchar contra ellas es una lucha mundial. ¿Por qué? Porque les gustan los cuerpos con muchos nutrientes, son capaces de absorberlos rápidamente, se reproducen brutales, tienen aerotopos, son capaces, si no hay nitrógeno aquí, pues ya vimos que tienen la capacidad en su mayoría, o al menos el potencial de fijarlo de la atmósfera. Así que muy poco evolucionadas y simples y todo, pues mande Arturo. Esta es una pregunta muy ridícula, pero me da mucha curiosidad. No hay. Ajá. ¿Qué pasaría si una persona entra ahí? O sea, digamos, si una persona entra desnuda ahí con el cúmulo de bacterias. ¿Se puede o no? Ok. Modo verde. Ajá, ¿sale verde? Pues bueno, les voy a decir que no es nada ridícula, porque como eso pasa, porque nos encanta el agua, pues hay otra cosa que estas pequeñas, ya cuando hablemos de cianobacterias, que es un tema que a mí me apasiona, veremos que aparte tienen la capacidad de generar toxinas. Toxinas, desde toxinas que te pueden generar un sarpullido, toxinas que pueden atacar a tu hígado, que pueden atacar, hay neurotoxinas, dependiendo la cianobacteria, pues si nada más lo haces un día o así, no habrá ningún problema. Si acaso se te pondrá un poquito roja la piel o te saldrá sarpullido. No es siempre, porque estas bacterias hasta la fecha desconocemos qué detona que generen toxinas, porque no siempre las están generando. Los plastos queman. Ojo, un plasto es un cloroplasto. Y las células procariontes no tienen cloroplastos. Ahorita ustedes estarán viendo tipos de plastos, rodoplastos, ficoplastos, biliplastos en protistas. Pero todo esto es una estructura de un cloroplasto, de un organelo. Aquí no hay cloroplastos que nos ponen aquí, los plastos se queman o queman, no se queman. O no sé si te referías al punto en el que yo hablaba de que una gran cantidad de luz ultravioleta inhibe la fotosíntesis, bloquea los canales receptores de luz. No es tanto que los quemen. Bueno, entonces tú te metes a esta agua, mande Paulina. Bueno, si quiere me espero a que termine de explicar la pregunta. Ok, tú te metes a esta agua y puede no pasarte nada. Puede pasarte un ligero sarpullido, pero el problema aquí es donde ya les voy a contar. La mayoría de la gente que vive en la CDMX es alimentada de agua potable por vía del Lerma Cutzamala, que es alimentado por Valle de Bravo. Precisamente por este enorme problema, antes de la pandemia tuvimos 2 años de contrato estudiándolos. Yo mucho tiempo me he dedicado a la determinación de fitoplancton porque estaban preocupados porque había una cianobacteria, tienen varias, pero una que se llama microcistis, que genera hepatotoxinas llamadas microcistinas. Estas microcistinas son nocivas para la salud. Hay estudios que ligan directamente a la diabetes con una ingesta
ingesta crónica de esta toxina. En la actualidad ya hay legislaciones, así como dicen muchas legislaciones para el agua potable, de que no tiene que haber ni una sola unidad formadora de colonia de bacterias, que tiene que tener tal pH, tal transparencia, tanta cantidad de sales, pues ahora ya hay una legislación que dice que tiene que estar libre de toxinas, pero antes no. Y este Valle de Bravo tiene ya fácil unos 20 años con estos problemas. Así que al menos sus papás y quizá ustedes de pequeños llegaron a tomar agua con toxinas. Y miren, es México y hay muchas zonas donde no son prioritarias, donde el tratamiento de agua ni siquiera se da. ¿Qué tanto está afectando a la salud? Los japoneses ya tienen grandes trabajos al respecto. Ellos ya están trabajando desde hace casi 15 años en un saneamiento, en una reconversión de lugares de fuente de agua potable. Por eso estoy descompuesta. Quizá hay muchas cosas que nosotros estamos tragando y tomando y absorbiendo que es preocupante, ¿no? Hay otras cosas también, por ejemplo, se ha presentado muerte de peces debido a estas toxinas y esto no es precisamente porque le digo, porque te vayas y te metas un día. No. La ingesta crónica, pues ahora imagínense un pececillo que ande por ahí. Hay pocos estudios de cómo afecta a los microcrustáceos. Hay principalmente porque como no son de extracción y no son un recurso de alimentación, hay más trabajos en peces donde sí se presenta mortandad. Y también hubo un caso hace bastante tiempo donde no me acuerdo, fue en las pistas de canotaje que hubo perros muertos al lado del agua. Hay una situación curiosa de que a los perros les atrae el aroma y les gusta tomar esta agua. ¿Por qué? No he encontrado yo un estudio, la verdad, pero en ese caso nada más fue como una nota roja de que mortandad de perros, de que no dejaras tomar agua a tus perros si los llevabas por ahí, porque se te podía morir. No he encontrado que hubiese habido algo por allí muy, ¿cómo se dice?, confiable, pero pues la verdad es que no me sorprendería que si tomaban directamente de estas aguas y constantemente llevas tu perro diario a pasear, pues en algún momento le podría suceder. La batería se está agotando. Pero bueno, ya me extenderé como hilo de media cuando veamos específicamente cianobacterias. Acá nos pone Derek, de hecho, por ejemplo, en California ponen millones de pelotitas negras en los lagos para crear una capa para impedir que pase la luz del sol y no crezcan microorganismos. La idea fue primero de las cianobacterias. Claro, claro que sí. Pero bueno, pues sí, eso es, miren, este tipo de situaciones nos han estado contratando y cada vez que hay algún problema o una mortandad grande de peces en algún lugar importante, también en Michoacán, en todas sus lagunas que son pesqueras y demás, te dicen, no, es que ¿cómo le hago? Pues, ¿cuál es la mejor manera, biológicamente hablando, chicos, de acabar con un organismo? Desproviéndole de agua. Desproviéndole, en este caso, pues viven en el agua, pero ¿qué hay en esa agua? Pues su comida. Aquí nos ponen en el chat, dejando que se muera de hambre. Con otro, bueno, esta teoría de que con otro organismo me da mucha risa, hasta hay un capítulo de Los Simpson
donde dicen, bueno, es que ahora hay que traer a este bicho para que se coma al otro y a este bicho para que se coma al otro. Ya se ha intentado. Gracias a esta teoría que se tuvo en algún momento, se llenaron muchos lagos de lirio acuático, que después al tener tanta comida de lirio, pues el lirio se vuelve una plaga y es el punto de nunca acabar. Rotíferos. Se ha intentado con rotíferos, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Hay algo en ecología, ya me estoy yendo mucho, espero no les moleste. Hay algo en ecología que se llaman estrategas R y estrategas K. Los estrategas R van a ser organismos que ecológicamente tienen una capacidad de absorber nutrientes brutal y rápida y transformarlo en biomasa. ¿Qué quiere decir esto? Que se reproducen, ¿no? No hay problema, Frida. Ni modo, ayer yo tuve también que luego se comunique conmigo para ver qué podemos hacer por ella. Entonces, están los estrategas K. Los estrategas K van a ser organismos que tienen muchas herramientas adaptativas, pero no son rápidos en crecimiento. Por ejemplo, una cucaracha es una estratega R. Las ratas son estrategas R. Por ejemplo, un elefante es una estratega K. ¿Cuánto tarda la gestación en un elefante y nada más tiene una cría? Es re dificultoso. Y estos, no. Los rotíferos, en comparación con las algas, son estrategas K. No, y aparte, las cianobacterias ya vimos que tienen capas mucilaginosas que les va a impedir sean forrajeadas por rotíferos o pulgas de agua o quien se las quiera comer. Y aparte, siempre hacemos la broma de que si estamos hablando de alimento, esto sería como vivir de chetos. Si tú te dedicas a comer cianobacterias, sería como vivir de chetos. Son nutrimentalmente muy malas. Pero bueno, tenemos nuestras verduras que serían las diatomeas. Ellas tienen un montón de ácidos grasos, vitaminas, etcétera, que esas son las que más se comen los bichos, aunque tengan una frústula, una pared celular de sílice, pues no importa, pero eso es más nutritivo que ponerme a tragar esto. Así que lo mejor que se ha hecho, aquí lo pusieron ustedes también en el chat, es la comida, dejarles de dar comida. Pero eso es lo único que gobierno tras gobierno está totalmente en contra de dejar de hacer. ¿Qué comen? Pues nutrientes disueltos en el agua, materia orgánica disuelta en el agua, que está ya en forma de nitratos, fosfatos. ¿Y de dónde viene? De toda la gente que vive alrededor y desembocan ahí todas sus heces fecales ricas en nitrógeno, toda la escorrentía que viene de las zonas agrícolas y agroindustriales que tienen, como queremos que nuestro maíz se dé rápido, queremos que nuestras frutas se den, pues le ponemos nutrientes que con las lluvias se van a estos lugares y que vienen cargados de nutrientes. ¿Y quiénes son capaces de hacer esto? De absorber los nutrientes rápidamente, las cianobacterias. Y quieren una solución tipo ingeniero que voy y le echo cloro. Eso funciona en un estanque, funciona en una alberca. No le puedes echar cloro a un lago. Y eso funciona hasta cierto punto, porque ahorita hablaremos que aparte de todo tienen otras ventajas adaptativas para aguantar cuando les intentamos hacer daño. Ya estuvo que nunca van a desaparecer. El problema aquí es que en muchos cuerpos de agua, cuando están limpios, hay un saneamiento, una resiliencia propia de los lagos. La misma oxigenación, las bacterias descomponedoras alcanzan a descomponer todo. Pero cuando ya hay un exceso,
pues las bivales, que son estas, son las que van a suceder. Pero no queremos entender a nivel gobierno que cómo le voy a decir a la gente que ya no puedes echar sus desechos ahí. Yo no les voy a construir plantas de tratamiento por todos lados para que ya después esa agua tratada sí vaya acá. No. O sea, nuestra cultura mundial ha sido lo echo al agua y desaparece. Pues no desaparece, se convierte en materia viva. Y esto estamos hablando de contaminantes que sean asimilables, ¿no? Ya hablemos de metales pesados, aguas negras, medicamentos, ¿no? Ya suficiente tenemos con la pandemia para que yo todavía les cuente esto. Pero entonces, si yo les sigo dando comida, pues ellas van a seguir estando. Y eso no les gusta y ya después nos dejan de contratar y ya cuando van sus ingenieros y tampoco pueden hacer nada, nos vuelven a contratar. Les es que ustedes se tardan mucho, es que su solución es muy costosa. Pues es que es la solución. Si tú sigues dando alimento aquí, ya hemos estado viendo sus vesículas, sus heterocitos, todas sus capacidades. No podemos luchar contra ellas mientras le demos comida. Sigamos. Y sigamos viendo por qué son tan magníficas y tan fregonas, ¿no? Tienen células especializadas. Ya hablábamos de estructuras especializadas, cosas que están dentro de la célula. Ahora acá vamos a hablar de que también pueden tener células especializadas. Y estas células especializadas son propias de las cianobacterias también. Vamos a tener estas tres: los heterocitos, los acinetos y la caliptra. Los heterocitos ya los habíamos visto en las imágenes anteriores. Aquí tenemos otra observación. Este es otro tipo de cianobacteria. Esto ya es en otra microscopía, donde aquí vemos sus heterocitos. Células que se van a encargar, como ya habíamos hablado, de fijar nitrógeno atmosférico para que el filamento, si lo requiere, si no había presente familias como nitritos y nitratos en el agua, pues sea capaz de utilizarlo de la atmósfera. Y luego vamos a tener los acinetos. Bueno, primero, iniciemos. Heterocito, célula especializada de una vegetativa. Estas células vegetativas, si la bacteria, si el filamento lo requiere, en algunas especies, porque estos son caracteres también hereditarios, hay especies que jamás van a tener heterocitos, hay especies que jamás van a tener acinetos, pero si son de las que sí tienen esa capacidad, esta célula vegetativa se puede convertir en una célula especializada, ¿no? Este heterocito, ya dijimos que se va a encargar de fijar nitrógeno. Si ustedes lo ven aquí, a comparación de las otras células, este está como vacío, ¿no? No tiene todo esto verde que se ven en sus células hermanas. ¿Por qué? Porque acá hay aarto, tilacoide y ficobilisoma y aquí no hay, porque esta célula, como es especializada, no va a hacer lo que sus hermanas. Ella va a hacer fijación de nitrógeno si es requerido. Por tanto, no tiene estos aparatos fotosintéticos. Su capacidad de fotosíntesis es reducida o nula. Por eso es que se ve como transparentito. Y va a tener enzimas para cumplir la función de fijación de nitrógeno. Nosotros aquí observamos que, a diferencia de sus hermanas, tiene esta pared tan choncha. Así, esta es una imagen como la veríamos en muestras en laboratorio. Esta es súper gordita su pared, porque aquí esto va a servir como una cámara de vacío. Acá tenemos nuestros plasmodesmos, que ella va a abrir o cerrar a discreción, como ella quiera. Si estamos pensando que esto va a servir de una cámara de vacío, por aquí va a sacar el gas que tenga y va a empezar la fijación, va a empezar la síntesis de la nitrogenasa. Para que se genere la nitrogenasa,
nitrogenasa tiene que haber condiciones libres de oxígeno. Y ya que esto lo vació de oxígeno, que sirve, como les digo, una cámara hermética y súper fuerte, porque imagínense, si no fuera rígida y súper poderosa, si la vacío y la lleno y la vacío, entonces estaría como algo plástico que inflas y desinflas, inflas y no. Esto no sucede así, es sumamente fuerte, ya que genera la nitrogenasa, fija el nitrógeno, lo convierte en una familia asimilable para sus hermanas, ahora sí, abre sus compuertas y permite el transporte de ese nitrógeno, ahora ya asimilable a sus células hermanas. Luego tenemos la otra célula, los acinetos. Aquí vemos como que sí tiene cosas verdes, es más gordito, también tiene una pared bastante gruesa en comparación que sus hermanas, no tanto como el heterocito, pero se ve que hay diferencia. Y aquí, este es como el almacén por si las flies, ¿no? Por si va a haber una hecatombe zombie, pues yo aquí tengo comida de resguardo, pero aparte, aquí tengo material genético. Acá no. Esta se dedica a hacer eso y punto. Acá sí hay material genético. ¿Y qué implica que en esta celulita con harto alimento también haya material genético? Que si todo se va al carajo, yo voy a convertirme en acineto, me voy a convertir en una estructura de latencia. ¿Qué es esto de una estructura de latencia? Va a ser una estructura que se encarga de resguardar el material genético con una capacidad metabólica reducida. O más bien me convierto en zombie. Se va a bajar su metabolismo, su gasto metabólico disminuye hasta en más de un 90%, simple y sencillamente para sobrevivir y para mantener ese material genético a salvo, hasta que las condiciones vuelvan a ser ideales y entonces este acineto se convierte en un nuevo filamento vegetativo. Bueno, nueva alga filamentosa, porque acuérdense, si no tiene vaina, no le podemos llamar filamento. Como un quiste, ándale, justamente como un quiste. Si estuviera, pero ojo, quiste, no hablamos de quistes en procariontes. Esos nombrecitos nos vamos para eucariontes, pero es la misma función. Sí, es un similar. Y pues, ¿qué más, no? Yo ahí voy otra vez, en mi tesis de licenciatura, pues trabajé en una planta de agua de tratamiento que pues trabajaba mal, a variar, ¿no? Y me di cuenta que lo que hacían los ingenieros cuando cuando ya les daban el pitazo de que ahí vienen a hacernos auditoría y vienen a checar que todo esté bien, pues le echaban harto cloro al agua. Y el agua se transparentaba, creían ellos que todo se moría, hacían una absorción de sustrato y ya, ¿no? Decían ya, venían, los checaban, ¿no? Pues sí, está transparente, perfecto, lo están haciendo muy bien. A la semana siguiente, el agua verde nuevamente. ¿Por qué? Porque se quedaban algunos acinetos en resistencia, en latencia, y ya que se pierde el cloro, porque el cloro básicamente disuelto en agua funciona como un gas, igual no sé si tengan peces o anfibios que les dicen, ay, antes no puedes echarle directamente el agua de la llave, tienes que desclorarla. ¿Y cómo la descloras? Pues dejándola unos días en una cubeta para que el cloro se vaya perdiendo. Y justamente eso es lo que pasaba, se perdía el cloro, pero seguía siendo agua con muy rica en nutrientes y pues estas volvían a crecer en cuestión de días. Así que otra cosa por las cuales son fregonas. Y luego tenemos esta estructura bien curiosita, parece un mojón, pero pues no es muy feíta, la verdad, esta estructura. Es una caliptra.
Todo esto, chicos, es una cianobacteria. Aquí hay una célula, acá está otra célula, acá está otra célula. Y estos chipotitos, que no sé, imagínense como la puntita de los condones. Este chipotito es una célula relicto, una célula ahí con una cubierta celular engrosada que hasta el momento se desconoce bien si le sirve de algo a la bacteria, a la cianobacteria o no, pero lo que sí se sabe es que son caracteres hereditarios. Hay especies que tienen caliptras, hay especies que no tienen caliptras. Cuando tú llegues a estar buscando la especie tal, este bicho te va a decir, es una cianobacteria filamentosa, sí o no. Sí, sí es filamentosa. Ok, ¿tiene presencia de caliptra? ¿Sí o no? No, pues que sí, tiene ese chiputito. Luego, ya que te fuiste y dijiste que sí, tu siguiente pregunta va a ser, ¿esta caliptra está en un ápice o son caliptras polares? ¿Qué quiere decir que sean caliptras polares? Que en ambos polos de la estructura filamentosa se encuentren estas celulillas engrosadas. Y ya, bueno, pues está la especie. ¿Para qué sirve? No lo sabemos. Es un carácter hereditario. Sí, hay especies que lo tienen en un ápice, hay especies que lo tienen en 2 ápices. Y solamente están presentes en cianobacterias filamentosas. Hay que mencionarlo también. A lo mejor me faltó aquí, de hecho, como es que no me he dado cuenta de eso. Todos estos son presentes en bacterias, cianobacterias filamentosas, los heterocitos, los acinetos y las caliptras. Vamos a ver que en este caso, en la otra imagen, esta es una cianobacteria no filamentosa, pero aunque no tenga acinetos o heterocitos, puede generar algo que vamos a ver a continuación, que se llaman endosporas, que fungirían como un acineto, como una estructura de resistencia, y aunque no tengan heterocitos, eso es un descubrimiento de hace como unos 8 años, donde se pensaba que estas, al no tener heterocitos, no iba a poder fijar nitrógeno atmosférico. Se sabe que tienen el gen, un gen que les va a permitir fijar el nitrógeno. Se va a expresar en qué forma. En los mesosomas tienen la capacidad de formar una estructura aislada, una estructura que pueda vaciarse y poder fijar nitrógeno atmosférico. Así que antes se creía que solo las que tenían heterocitos eran capaces de fijar, pero ahora ya se sabe que no, que los plasmodesmos en ocasiones, los plasmodesmos en cianobacterias pueden hacerla de una cámara de vacío para la fijación de nitrógeno. ¿Hay algún comentario hasta aquí? ¿Pregunta, aclaración? Ok, asumo que no. Luego vamos a tener a estas otras estructuras, que estas pueden estar presentes en todos los procariontes, que son las endosporas. Las endosporas van a ser una estructura que se va a generar adentro de una célula vegetativa, una célula normal, con la función de resistencia. Dice, células diferenciadas con una alta capacidad termo y quimioresistente, o sea, puede soportar altas temperaturas, bajas temperaturas, estar en medios que pueden ser un poco agresivos, como en el caso del que les comentaba, de cuando hay cloro o cuando se pone algún ácido. En el momento de las lluvias ácidas, muchos cuerpos de agua del Distrito Federal, Chapultepec, pistas de canotaje, etcétera, se blanquean por esta caída de ácido.
pero se generan estas estructuras en las bacterias, en el caso de las cianobacterias que no tienen acinetos, se generan endoesporas y en otras bacterias también, donde les va a permitir sobrevivir al organismo hasta que las condiciones sean ideales y esta endoespora se pueda volver a convertir en un organismo adulto. Que nos dice se le conoce como estructuras de latencia o dormancia y en esta época, en este momento, en esta etapa celular, se denomina que está en una etapa de criptobiosis. Su función, ya la mencioné, es la de sobrevivir. ¿Qué condiciones adversas son las que puede sobrevivir? ¿Se parecen a los acinetos? Sí. Nada más que hay una diferencia. O sea, se parecen a los acinetos en su función. Pero acá vemos que un acineto es una célula especializada en el filamento. Está durante todo el tiempo. En cambio, aquí tenemos una bacteria, un procarionte, que en cuanto detecte que algo nocivo está sucediendo, va a sacarse una copia genética adentro de él, y va a formar esta endoespora con ese material genético. Mande, Sofía. ¿Es como la gemulación de las esponjas? Similar. Sí, podríamos decirlo así, porque a la vez está pegadito un nuevo organismo con un genoma aparte. Una copia, sí, pero son dos. Acá nos pone profesor. Entonces las cianobacterias pueden trabajar como unicelulares o pluricelulares. Aquí, esto no es un organismo pluricelular, porque esto, chicos, no es un individuo adulto. Aquí podemos ver que si estás hablando de este caso, esta es un alga pluricelular, ¿sí? Si estamos hablando de este caso de la endoespora, no es un organismo pluricelular, no es que sean dos células en un solo organismo, tal cual. Esta va a ser una estructura que automáticamente que se genera, esta muere. Acá no. Acá están existiendo al mismo tiempo. Ahorita que veamos el proceso de cómo se genera estas esporas, veremos que esta enseguida que ya está completa se degenera. Mande, José Ángel. Es que ahí me confundí un poco, maestra. Entonces, por ejemplo, en la presentación anterior, donde están acomodadas así, cada una es una cianobacteria. Sí. Ok, y entonces también está compuesta por otras células de otra naturaleza. De otra función. Ajá. Ah, ok. Y Todo si están esto, solitas, son unicelulares, ¿verdad? Sí, es complejo, es un poco raro entenderlo. Todo esto, chicos, es un organismo pluricelular, un organismo filamentoso pluricelular, ¿no? Porque está hecho de muchas células. Pero si tú separases esta solita, tiene la capacidad ella solita de volver a generar otro filamento. Si nosotros separásemos este acineto, sí tiene la capacidad de generar otro filamento. Si separásemos el heterocito, ahí sí ya no, porque él sí no tiene material genético. Y en este caso, no es que sean dos células viviendo al mismo tiempo. Vamos a pasar a esta imagen rápido para que entendamos un poco. Aguántenme para irnos en orden. Esta función de generar
esta estructura de supervivencia va a capacitar a esta endospora para sobrevivir posiblemente desecación, temperaturas extremas, puede ser limitación de nutrientes, agentes nocivos, va también a tener una función secundaria, la de diseminación y colonización de ambientes. Vamos a imaginarnos que tenemos una charca temporal donde este bicho estaba viviendo muy feliz y cada vez esta charca, al pasar de los meses, ya no hay lluvias, se está secando y secando y secando, entonces se detecta este estrés hídrico y se genera una endoespora que va a quedar como como una espora o como me pusieron hace ratito, se me fue el nombre, bueno, como otra estructura de resistencia en ese sedimento que quedó. Y luego por ahí pasa un perro, pasa un ave, se posa y esa ave, por ejemplo, se posó, se le quedó pegado en sus patas esa tierrilla y ahí va esa endospora, va y luego a otro cuerpo de agua, vuela a otro cuerpo de agua. Entonces, esa endospora detecta que ya está en un lugar donde hay agua y germina. Y eso funcionó como un método de diseminación y colonización de nuevos ambientes. Ahora sí, veamos aquí. Fíjense, antes de pasar a este esquema, que siempre nos simplifican todo, fíjense, aquí había una bacteria filamentosa que empezó a generar endoesporas. Y lo que sucede, chicos, cuando se generan endoesporas es que el resto de la célula va a morir. Por eso es que no se considera como que sean pluricelulares en este momento. No, no, no. Aquí esto va a morir. Aquí nos dice autodestrucción de la célula vegetativa. Porque esto simple y sencillamente es como una especie de protección, porque mi material genético tiene que seguir, pero esta célula no es capaz, si eran bacterias fijadoras de nitrógeno, esta no es capaz de fijar nitrógeno. Si era una bacteria, una cianobacteria capaz de hacer fotosíntesis, esto no es capaz de hacer fotosíntesis. Si era una fijadora de metano, esta no es capaz de fijar metano. Aquí solamente hay ADN protegido con nutrientes. No es un individuo, es una estructura de sobrevivencia. Cuando esta estructura de sobrevivencia llega a un momento en donde todo otra vez está todo ok, germina y se vuelve ahora sí un individuo capaz de hacer lo que la estructura vegetativa hacía. Si fijaba nitrógeno, pues fija nitrógeno. Si fijaba metano, pues fija metano. Si hacía fotosíntesis, pues hace fotosíntesis. Pero esta endoespora no. Esto simple y sencillamente es un aguante metabólico para mantener intacto el ADN. Cuando esto ya está bien, ese ADN se va a expresar y se va a convertir en el organismo maduro, adulto, de la especie bacteriana que gusten y manden. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Normalmente para que nosotros podamos observar en laboratorio este tipo de cosas tenemos que dejar pasar, bueno, de hecho esa práctica no se hace, pero a lo mejor sería una buena propuesta, dejar que prácticamente el medio en el que nosotros hayamos sembrado a este organismo se acabe para que se dispare la generación de endoesporas, porque como ya detectan la bacteria que ya no hay suficiente líquido o alimento, empieza a generarlas y justo en ese momento hacer la muestra, tomar y ver si se observan estas esporas. Y bueno, aquí ahora sí retomando esto, si yo soy una bacteria
que estoy muy feliz de la vida y mi vida es fácil, mi vida es de whitexican, pues me la voy a pasar en ciclo vegetativo, ¿no? Y así voy a estar porque tengo comida, tengo todo, pero si no soy tan whitexican y pues tengo ciertos limitantes, pues voy a necesitar hacer una copia de mí mismo y en cuanto ya esté totalmente hecha esta copiecita, el resto de tal va a morir, autodestrucción de la célula vegetativa y esto se queda hasta que las condiciones mejoren. Ahora vamos a ver la estructura de estas endoesporas. O sea, ¿cómo están hechas? Pues básicamente son como una rocaleta reforzada. Aquí tenemos nuestro material genético, luego tenemos nuestra membrana citoplasmática, vamos a tener enseguida algo que se llama corteza o córtex, o también lo pueden encontrar aquí como capa cortical. Luego, corteza que va a estar hecho de peptidoglucano. Luego vamos a tener a la capa cortical o cutícula, que esta va a estar hecha de proteínas. Y en la parte más externa vamos a tener al exosporio. El exosporio que va a tener una sustancia que se llama ácido dipicolínico capaz de mezclarse con el carbonato de calcio y hacer esto sumamente resistente. Entonces, ahora sí, de adentro hacia afuera, núcleo, córtex o corteza, cutícula o capa cortical y la parte más la externa, esta azulita, es el exosporio. Fíjense, aquí por ejemplo nos dice que la corteza está hecha de peptidoglucano o peptidoglicano, de que está pues, muy similar a la pared celular. Y esto era lo que les comentaba. Un componente en endoesporas es el ácido dipicolínico. Nunca va a estar presente en células vegetativas. Nunca lo vamos a encontrar cuando nuestro organismo está aquí. Este se va a encontrar cuando nuestro organismo esté en esta fase, en la generación o en la propia espora. Acá estábamos. Y, bueno, ya lo comenté. Este ácido, el ácido dipicolínico, se va a mezclar con calcio para brindar la dureza a la endoespora y constituye aproximadamente un 10% del peso seco de esta endoespora. Aquí tenemos otras imágenes donde se observan, este es un contraste de fases, donde se observa este puntito que es la formación de las endoesporas. Si ustedes ven, aquí está una célula muy turgente, muy bien, y en cuanto se forman las endoesporas, esto empieza a adelgazarse porque esto empieza, como dijimos, automáticamente a destruirse. El tiempo de generación de las endoesporas va a depender de cada especie. En el género Bacillus es un ejemplo, puede tardar unas 8 horas, hay otras que tardan menos, hay otras que tardan más. Y aunque la mayor parte de las endoesporas se sabe que pueden vivir hasta un par de décadas, hay algunas evidencias que pueden llegar a vivir hasta algunos cientos de años, de mantenerse en ese estado de latencia o dormancia o de criptobiosis hasta que detecten nuevamente un medio ideal en el cual ellas puedan sobrevivir. Ok. Me faltaba esto. Y bueno, ya que las condiciones ya primero fueron malas, se generó la endoespora y ya después la endoespora detecta que ya hay condiciones ideales, va a haber estos 3 pasos. La fase de activación, donde el metabolismo empieza a acelerarse, la germinación, donde se rompe todo este córtex y exosporio,
y el crecimiento para dar paso a la célula vegetativa adulta, a la célula vegetativa inicial. No, esto sigue en la siguiente clase. Profa, entonces las cianobacterias pueden trabajar como unicelulares o pluricelulares. Bueno, sí, eso ya más o menos lo comenté. Hay cianobacterias unicelulares y hay cianobacterias pluricelulares, que serían los filamentos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Maestra, por ejemplo, ya ve que estábamos diciendo eso de que una forma sería como quitarle los nutrientes, ¿no? Pero ahorita en esta fase que es de endospora, o sea, de todos modos si le quitaríamos los nutrientes como que no se pasaría una forma de endospora y dice que así pueden estar como unos 100 años, o sea, como que de todos modos pasaría un montón de tiempo para que deje de existir, ¿no? Sí, pero si tú no le das alimento, se sigue así. Ah, y ya no causan así como eso de la capa verde, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú le sigues teniendo alimento, ni siquiera habría una etapa de endospora. ¿Por qué? Porque pues sigue siendo ideal. ¿Para qué voy a gastar en hacer esto si todo es ideal para mí? Si tú le quitas alguna condición favorable y la mantienes, pues a lo mejor podrían generar esto. Pero si tú, en cuanto le vuelves esa condición favorable, pues lo despegas. Y ese es el problema. No estamos como país, ni siquiera, no hay un solo programa, chicos. No hay un solo programa que vaya dirigido a que cada municipio tenga plantas de tratamiento. Solamente, bueno, se gastaron no sé cuánto dinero en una planta de tratamiento en Hidalgo, que de primer mundo, que no sé qué, pero, oh sorpresa, nadie se imaginó que tenían que mandar el agua a Hidalgo y eso saldría carísimo. No me pregunten, esas son cosas estupidísimas. Pues obviamente es que si lo haces en Hidalgo y tienes tu problema en Ciudad de México, tienes que llevar el agua hasta allá. Así de fabuloso está nuestro país. Y creo que nada más en el DF hay. Si somos del Estado de México, díganme cuántos tienen una planta de tratamiento municipal. Hay plantas de tratamiento de empresas porque se los exige la ley. Así que pues no, constantemente y hacia dónde van todo lo que hacemos del baño, todo lo que está en nuestras casas, toda la producción de materiales, toda la producción industrial, toda la ganadería, todos los desechos van a cuerpos de agua, superficiales o a mantos freáticos, pero el agua hemos entendido desde siempre como humanidad que es algo que se va a llevar nuestros desechos. Y por eso es que es súper difícil estar luchando con estos crecimientos de algas nocivas en el planeta. Y esto ya, mande. Entonces no se pueden eliminar, solo se pueden controlar. Sí se pudiera si tuviéramos un manejo planeado de cómo desechamos nosotros nuestras aguas a estos cuerpos de agua. Vamos a ver que cuando es lo mismo que les platicaba de que los cuerpos de agua son resilientes. Tienen una capacidad de sanar las perturbaciones que les lleguen. Cuando tú sobrepasas eso, porque hay un equilibrio entre bacterias, hay un equilibrio con otras algas, hay un equilibrio con plantas sumergidas. Si nosotros, porque hay, no me acuerdo cómo se llama esta revista, donde habla de un río en Japón que lo recuperaron, de ser un río de aguas negras, lo recuperaron a un río prístino. Hay casos
en los cuales son casos de éxito, pero no son de un día para otro, y prácticamente su razonamiento fue que no se viertan a ese río ningún tipo de desecho orgánico. Aquí no hay un interés real hasta la fecha. Ya cuando nos quedamos sin agua potable, realmente pues ya empezarán a voltear hacia allá. No es que no haya ya tecnologías, la ozonificación, la ósmosis inversa, hay filtros iónicos, pero es tecnología en la cual no se invierte en nuestro país. Y ahí hay otras tantas cosas que la industria de agua embotellada pues no le conviene. Yo cuando era pequeña, hace muchos años, tengo 37 años, yo abría mi llave y podía tomar agua directo porque el agua era potable. Ahora no, ahora ustedes ni de chiste toman agua de la llave, a menos que tenga un filtro o algo así. Ahí son un montón de industrias que tampoco están muy encantadas de que se potabilice el agua que va a llevar. Realmente es potable. Tú abres tu grifo de tu casa y te sabe a cloro, te sabe a fierro, te sabe a algún químico. Es que no traiga sólidos disueltos, que no traiga, esperemos, toxinas, porque mucha gente seguimos cocinando con esa agua y normalmente se desnaturalizan con el calor. Es todo lo que se hace, pero que ya vuelva a ser, salgan de la carrera, mientras más nos... ¿Alguien tiene algún otro comentario o algo que compartir o preguntar? No, profesora. Recording stopped. Creo que no, profesor. Recording in progress. Tiene silenciado su micrófono, profe. Ah, con razón. ¿Desde a qué hora tengo silenciado el micrófono? ¿Sí escucharon todo lo del agua? Sí, sí. Ah, si no, nada más tienen no sé cuánto tiempo viéndome a mover la boca. Listo. Pues, muy bien. Nos vemos el lunes. ¿Sale? Tengan un excelente fin de semana, que no les haya pegado mucho la vacuna a los que ya les tocó y se pueden desconectar. ¿Esta clase dónde la va a subir, profe? Esta grabación. No la subo porque